Hola amigos de YouTube, mi nombre es Ana Cristina Garzón Ordóñez, alumna del sexto Contabilidad B de la Universidad Técnica de Machala, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, de la Escuela de Contabilidad y Auditoría. El tema a tratar es sobre las modificaciones que han tenido las resoluciones que se dan o que sujetan ciertas referencias en lo que hablamos a contabilidad dentro de lo que es del SRI. A continuación, la resolución NAC 1497 resuelve: los empleadores personas naturales que contraten servicios domésticos remunerados para sí o para su familia desarrollados dentro del hogar, así como los empleadores que se encuentren inscritos en el régimen impositivo simplificado RICE, no están obligados a la presentación del anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia. Lo dispuesto en el inciso anterior no opta para la facultad administrativa tributaria para requerir la información necesaria a los sujetos pasivos mencionados, incluso en el mismo formato de anexos antes referido. Resolución NAC 14871. La NAC 14871 nos hace referencia a las contribuciones que nosotros debemos otorgarle por ley a las personas con enfermedades catastróficas. En este caso, especialmente se basa en lo que es la enfermedad del cáncer. Entonces, ¿qué resuelve esta NAC? Resuelve expedir normas para la declaración de la contribución destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer. En su artículo primero tenemos lo que son los ámbitos de aplicación. Se aprueba el formulario 118 denominado Declaración de la contribución destinada al financiamiento de la atención integral del cáncer. Y el artículo 2 en cambio nos habla de lo que es el agente de percepción. Las entidades del sector financiero privado sujetas al control de la Superintendencia de Bancos actuarán como agentes de percepción a la contribución realizada por las personas naturales y jurídicas que reciban operaciones de crédito. Artículo 3. Las formas de declaración y pago. Deberán presentar la declaración de manera diaria, incluso cuando no haya generado operaciones de crédito. Percepción provenga de una transacción que se efectuó en un día o no hábil, se considerará como realizada el primer día hábil siguiente. Es decir, si nosotros realizamos la transacción un fin de semana, entonces de aquí igual se la tomará en cuenta, pero tendríamos que hacer la declaración en el primer día hábil. Entonces, si le hicimos el día sábado, tendría que ser en este caso el día lunes. El pago de la contribución deberá realizarse dentro de las 48 horas producida la percepción. Artículo 4. Información a reportar. Deberá incluir la información que solicita el servicio de rentas internas en sus formularios de anexo. Ahora tenemos una disposición general que son que el cumplimiento será exigible a partir del 28 de octubre del 2014, es decir, esta resolución se dio y comenzó en vigencia el 28 de octubre. Además tenemos de que existen tipos de demora o interés por el retraso o el no cumplimiento de este deber. Representación gráfica. Ahí, como ustedes podrán observar, tenemos el banco, el crédito, los sobregiros y las contribuciones, como ven en la parte de arriba, pues es del 0,5% para la atención al cáncer. Entonces, el crédito puede ser empresarial, de vivienda o al consumo. El de consumo, como a su vez se puede dividir o se lo puede realizar por medio de tarjetas de crédito o nómina. Y todo eso va dirigido al 0,5% que uno contribuye para lo que es al cáncer por medio de nuestros agentes de retención en este caso y nuestro agente recaudador, que en nuestro caso será el SRI. Resolución NAC 14790. Hablamos de lo que son mensajes de datos, comprobantes de pago y el sistema de emisión electrónica o los sistemas de facturación electrónica que tenemos actualmente. Resuelve expedir normas para el nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios mediante mensajes de datos o comprobantes electrónicos, llamados de esta manera. Recordemos que a pesar de que mandemos, que los documentos sean por mediante mensajes de datos, igual tiene la misma validez que un documento en físico. Este esquema requiere una intervención
intervención continua por parte de la Administración Tributaria para la validación de los comprobantes electrónicos, contraviniendo el principio de simplicidad administrativa. Podremos ver en un pequeño esquema aquí, hablamos de lo que son los mensajes de datos, como decíamos, los mensajes por medio del correo electrónico, los sistemas de facturación o la emisión que tenemos y el emisor. En el artículo 1 hablamos del ámbito de aplicación. Se autoriza a los sujetos pasivos la emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Artículo 2. De la emisión. Los sujetos pasivos de tributos podrán emitir como comprobantes electrónicos, facturas, comprobantes de retención, guías de remisión, notas de crédito y de débito. Esos que nombré anteriormente son, como quien dice, los comprobantes electrónicos que usted puede encontrar dentro de la página del SRI, que al terminar esta pequeña tutoría o esta pequeña información que les estoy dando, les pondré los links para que puedan ustedes descargar la información también en Word de lo que he hablado sobre las resoluciones, los procedimientos a seguir asimismo para la facturación electrónica y los demás que serán material complementario para el mismo, para facilitar algún tipo de información que ustedes deseen. Artículo 4. Del deber de informar de las alternativas de emisión. El emisor deberá poner en conocimiento del usuario o consumidor la posibilidad de recibir el comprobante de manera electrónica o impresa. Es decir, si yo soy la persona que estoy emitiendo la factura, yo puedo preguntarle a mi cliente qué desea, si desea la factura electrónica o que obviamente las facturas electrónicas a su vez son enviadas por medio de correo o la necesita impresa. Entonces ya eso es a consideración del cliente, pero eso sí, no debemos olvidar que estamos bajo responsabilidad de emitir las facturas, porque si no emitimos la factura, el SRI puede clausurarnos el local y recordemos que son 7 días que perdemos de trabajo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esos pequeños detalles acerca del SRI, a lo que tenemos que remitirnos nosotros como dueños de una pequeña empresa o microempresa. Continuemos. Artículo 5. Del consentimiento. Los emisores de comprobantes electrónicos deben contar con el consentimiento del consumidor o usuario antes de la emisión y envío del comprobante electrónico. Es decir, como anteriormente mencionábamos, tenemos que preguntarle si desea el contribuyente esto. O sea, no tenemos que coger y decir, no, ¿sabe qué? Y le enviamos de una lo que es la factura. No, al contrario, tenemos que decirle al menos, o sea, estamos en obligación de emitir la factura, sí, pero para hacer la factura electrónica necesariamente tenemos que tener el consentimiento, es decir, la autorización de nuestro cliente para poderla emitir. Artículo 6. De la impresión. Cuando no existe el consentimiento del usuario o consumidor para recibir el comprobante electrónico. Cuando la impresión sea requerida de manera expresa por el receptor en el momento de la emisión o después, y cuando la compra no se identifique al consumidor o usuario, es decir, el consumidor final que sabemos poner. Artículo 7. Casos especiales. Cuando por motivos de fuerza mayor no sea posible generar un comprobante electrónico, mediante comprobante electrónico, el emisor podrá emitir un comprobante de venta, retención y documentos complementarios. Artículo 8. De la clave de acceso. El emisor deberá proporcionar al consumidor o usuario la clave de acceso de su comprobante electrónico. Artículo 9. De la transmisión. Los sujetos pasivos que emitan comprobantes electrónicos deberán remitirlos a la Administración Tributaria en el momento mismo de la realización de la transacción, utilizando para ello los enlaces web service dispuestos en la ficha técnica. A través de este mecanismo se realizará el envío de recepción, validación, autorización o rechazo del mismo. Aquí tenemos un esquema de lo que es el proceso de facturación electrónica. Tenemos a la empresa, el emisor que genera la factura electrónica. Tenemos como número 2 lo que es el SRI, que es el formato digital que viaja a través del internet. La facturación que va validada. Y luego por último tenemos el cliente, que es el receptor, que es el formato digital firmada que viaja al receptor vía internet desde los servidores de facturación electrónica del emisor. Continuemos. Resolución NAC 14787. Tenemos sobre los sistemas de retención.
Ahora tenemos que, artículo 1, los agentes de retención. Aquí les llamamos nosotros agentes de retención. Entonces decimos que llamamos agentes de retención a los agentes, a las personas, en este caso sujetos pasivos, a quienes la ley o el régimen tributario interno y su respectivo reglamento lo nombren o lo nominen de esa manera. Ahí les puse un cuadrito en los que pueden observar lo que son las retenciones en la fuente. Tenemos el 1% para bienes, materia prima, energía eléctrica y activos fijos. El 2, que es servicios, agua, telecomunicaciones, empresas emisoras, tarjetas de crédito, entre otros. El 8, para cánones, derecho de autor, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Y el 10 son los honorarios profesionales, regalías y comisiones. Más adelante como que estará un poquito más explícito. Igual como les digo, al terminar tendrán el link para poder ustedes acceder a todo este tipo de información, esperando obviamente que sea de su agrado. Porcentaje de retención en la fuente. Tenemos primero quienes están exentos, o sea, no exentos, pero quienes tienen tarifa 0% para retenerles, es decir, estarán sujetos a retención del 0% los pagos o acreditaciones en cuenta por concepto de intereses pagados a bancos y a otras entidades sometidas a la vigencia de la Superintendencia de Bancos. Quienes en cambio están sujetos a la retención del 1%, a continuación se declarará. Estarán sujetos a la retención del 1% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos: intereses y comisiones, servicios de transporte privado de pasajeros de transporte público o privados de carga, energía eléctrica, adquisiciones de todo tipo de naturaleza de muebles corporales. ¿Quiénes están sujetos al 2% de la retención? Tenemos que, por los siguientes conceptos: servicios prestados por personas naturales en las que prevalezca la mano de obra antes de lo intelectual. Y B, los que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados. Estarán sujetos a la retención del 8% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos: honorarios, comisiones y demás pagos realizados a las personas, los realizados a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles por sus actividades notariales y de registro, los arrendamientos de bienes inmuebles, los realizados a los deportistas, entrenadores, árbitros que no se encuentren bajo relación de dependencia. Estarán sujetos a la retención en cambio del 10% los pagos o acreditaciones en cuenta por los siguientes conceptos: honorarios y comisiones y demás pagos realizados a personas naturales que presten servicios profesionales donde en cambio prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando los mismos estén relacionados con el título profesional. Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales, incluidos artistas y deportistas. Artículo 8. Momento de la retención. La retención se efectuará al momento que se realice el pago o se acredite en cuenta. Artículo 9. Base para la retención en la fuente. En todos los casos que se proceda a la retención, se aplicará la misma sobre el monto total pagado o acreditado a la cuenta. Les explico. Entonces, si nosotros tenemos una factura, ¿qué hacemos? En la factura ustedes encontrarán que tenemos la autorización del SRI, va detallado lo que nosotros estamos comprando, tenemos primerito lo que es el subtotal, es decir, la suma de nuestro producto pero sin el IVA. Entonces, de ese subtotal nosotros tenemos que multiplicarle, dependiendo de lo que estamos adquiriendo, puede ser el 1%, 2%, 8% o 10% que viene a ser la retención al impuesto a la renta. Eso es en cuanto a lo que es la base de retención en la fuente. Artículo 10. En la aplicación de los porcentajes de retención se deberá observar expresamente las disposiciones en el reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno. Bueno, eso ha sido todo por hoy, entonces espero les haya gustado. Si les gusta, regálenme un like y los invito a suscribirse en la página, esperando que sepan disculpar cualquier error. Igual es la primera vez que se está realizando esta tutoría. Y eso es todo, chicos. Gracias.